Acompáñame a tejer. Blusa a crochet fácil y rápido de tejer. Para este proyecto voy a utilizar doble hebra para tener un mayor grosor. También voy a utilizar una agujeta de 2.5 milímetros de grosor. Lo primero que yo hago es tejer una muestra del patrón que yo quiero hacer este proyecto. Ten en cuenta que este patrón está compuesto por múltiplo de 3. Listo, y aquí tengo las cadenas. Aquí voy a ajustar la última cadenita y adicional voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas para dar altura y se cuenta como punto. Tomo la lazada y voy a pasar a esa cadenita que dejé ajustada acá. Y voy a hacer punto alto. Ahí está. Tomo la lazada, paso a la siguiente cadena y hago punto alto. Y así voy a continuar tejiendo punto alto por cada cadena disponible. Ok, listo. Ya aquí he completado la primera hilera. Ahora para la siguiente hago una cadena de altura. Arriba de este primer punto hago medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente medio punto. Esto es lo que yo voy a repetir en esta hilera. 1 y 2 puntos libres y en el siguiente medio punto. Así es como se ve la segunda hilera. Ahora para subir la siguiente hago 1, 2, 3 cadenas y acá en este espacio voy a hacer medio punto. 1 y 2 cadenas en el siguiente espacio, medio punto. 1 y 2 cadenas en el siguiente, medio punto. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Para finalizar esta hilera hago una cadena, tomo la lazada y aquí hay medio punto, míralo ahí. Voy a hacer un punto alto. Ahí está. Y ahí queda completa la hilera número 3. Este patrón está compuesto por 1, 2 y 3 hileras. A partir de aquí se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Hago 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto. Tomo la lazada. Aquí en este espacio de cadenita acá voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada arriba del medio punto. Un punto alto. En este espacio que hay aquí de 2 cadenas hago 1 y 2 puntos altos, así. Tomo la lazada arriba del medio punto, un punto alto. Tomo la lazada aquí en el espacio de 2 cadenas, voy a completar 1 y 2 puntos y así voy a distribuir los puntos altos en esta hilera. Que para completar esta hilera, el último punto alto cuento 1, 2 y en la cadenita número 3 ahí hago un punto alto. Ahí está. Te recomiendo que cada vez que hagas la hilera de puntos altos cuentes tus puntos para que no te vayan a faltar. Bien, entonces después de la hilera número 1 que la estoy repitiendo acá, hago una cadenita arriba de este punto alto, hago medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar hasta completar esta hilera. Y listo, así es como se ve. Ahora para hacer la hilera número 3 hago 1, 2 y 3 cadenas de altura. Acá en este espacio medio punto. 1 y 2 cadenas en el siguiente espacio medio punto. 1 y 2 cadenas en el siguiente medio punto. 1 y 2 cadenas en el siguiente medio punto y así hasta completar esta hilera. Para finalizar hago una cadena, tomo la lazada y aquí en este medio punto hago un punto alto y ahí quedaría ya completa la segunda repetición de este patrón. A partir de aquí voy a repetir exactamente lo mismo, hilera tras hilera, hilera 1, hilera 2, hilera 3, hilera 1, hilera 2, hilera 3 y así sucesivamente. Bien. Y así es como se ve el punto un poco más elaborado.
Ten en cuenta, como te dije anteriormente, que esta es una muestra que vamos a aplicar con las siguientes medidas. De hombro a hombro para indicar lo que es el ancho que yo quiero para mi blusa y del hombro hacia abajo todo el largo que quiero para mi blusa. Ok, una vez explicado el patrón, entonces voy a iniciar tejiendo por el largo que quiero para esta blusa y luego voy a ir haciendo hileras hasta tener el ancho de hombro a hombro. Bien, vuelvo y repito, hago cadenas con el largo que quiero y luego hago hileras para tener el ancho de la blusa. Se inicia por el largo y se va haciendo hileras hasta tener el ancho para lo que es la espalda. Voy a iniciar con la medida del largo, desde el hombro hacia abajo hasta tener la medida correspondiente. Ten en cuenta el múltiplo del punto tal cual como yo te expliqué. Bien, entonces yo voy a avanzar con la parte que corresponde a la espalda. Ya aquí he avanzado, como puedes ver, este es el patrón de la muestra anterior que te expliqué. Para la espalda, como ya te expliqué anteriormente, inicié con una tira de cadenas con el arco que quiero para mi blusa, ya que la voy a colocar de esta manera. Así es como se ve. Okay. Confirmando la medida, como puedes ver, para la espalda son 40 centímetros de ancho. Bien, y el largo de la blusa, que vendría siendo desde el hombro hacia abajo, 34 centímetros. Recuerda que eso puede variar de persona en persona. A modo de referencia, yo te comparto las medidas para que tengas una guía, pero tú tienes que tomar tus propias medidas para que tu blusa te quede tal cual como tú quieres. Yo aquí simplemente te estoy compartiendo el proceso de cómo yo la hice, para que si tú la quieres hacer, pues tengas una guía. Bien. Ok, una vez que ya he finalizado esta parte, entonces para la parte del frente y la voy a dividir en dos. Entonces voy a tejer pieza 1 y pieza 2 para la parte del frente de la siguiente manera. Ahora voy a dar inicio a la primera pieza de la parte de adelante, que ya sabes que son 2. Bien, tal cual como yo hago esta, voy a hacer la otra. Entonces voy a tejer cadenas teniendo en cuenta el largo de la blusa. Luego de eso aplico el patrón tal cual como ya te expliqué hasta tener la medida desde cuello a hombro. Una vez tenga esa medida, regreso para mostrarte lo siguiente que voy a hacer. Para la parte de adelante voy a iniciar de igual manera desde el hombro hacia abajo, todo el largo que quiero para la blusa, y voy a tejer hileras desde el cuello hacia el hombro, toda esa medida. En este caso van a ser 13 centímetros. Bien, y aquí he avanzado y esta sería la medida desde el cuello hacia el hombro. Te voy a ir compartiendo las medidas. Aquí, como pueden ver, son 13 centímetros, pero recuerda que aquí esto puede variar según el gusto personal de cada una. Bien, yo les voy compartiendo las medidas para que tengan una guía o una referencia. Entonces por acá tengo un marcador para poder identificar hasta dónde voy a tejer, ya que debo de dejar la distancia que va a ser el escote. Hasta aquí es que voy a tejer, entonces ahí voy a poner un marcador. Ahora desde acá voy a continuar tejiendo el mismo patrón. Bien, entonces después de esta hilera, la hilera que corresponde sería la siguiente: una cadena y medio punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente medio punto, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, 1 y 2 puntos libres y en el siguiente medio punto, y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a donde está el marcador. Listo, ya he llegado acá donde está el marcador y desde ahí hago 1, 2 y 3 cadenas para subir la siguiente hilera. Acá en este espacio medio punto, 1 y 2 cadenas, en el siguiente medio punto, 1 y 2 cadenas, en el siguiente medio punto, 1 y 2 cadenas, en el siguiente medio punto, y así hasta finalizar la hilera. Para finalizar esta hilera, una cadena de separación, y aquí en donde está el medio punto hago un punto alto. Para subir la siguiente hilera, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto, tomo lazada en este espacio de cadenita, un punto alto,
tomo lazada arriba de este medio punto, un punto alto. En el espacio de aquí de 2 cadenitas hago 1 y 2 puntos altos, y así hasta finalizar la hilera. Y listo, ya que he finalizado esta hilera, y así voy a continuar tejiendo como continúa el patrón. Okay, listo, ya aquí he finalizado esta pieza, y como esta debo de tejer otra pieza que aquí ya la tengo lista para completar la parte de adelante, y así es como se ve. Pero si te das cuenta, aquí al finalizar tengo 2 hileras de puntos altos. Hay una de ellas que la voy a colocar de esta manera, y así se completaría el patrón. Bien, ¿por qué? Porque voy a colocar botones en una de ellas. Ahí está. A modo de referencia te voy a compartir las medidas. Aquí está la parte desde el hombro hacia el cuello, 13 centímetros. A continuación te voy a compartir las medidas para que la tengas como referencia. El ancho total de esta pieza es 20 centímetros y de esta otra pieza es de 21 centímetros. ¿Por qué? Porque como puedes ver acá hay una hilera adicional de puntos altos, que es esta. Entonces yo la voy a colocar de esta manera para ponerle los botones. El siguiente paso es medir la distancia que voy a dejar para las mangas. En este caso son 17 centímetros de ambos lados. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es contar los puntos de distancia y los voy a marcar acá de este lado también. El siguiente paso es unir, así que vamos a colocar cada pieza correctamente. Ahí está. Aquí te muestro cómo es que yo hago para coser, pero recuerda que tú puedes utilizar la técnica que se te haga más cómoda a ti. Simplemente lo que hago es mirar el punto que queda con frente, deslizo así y listo. Y así hasta unir todos los puntos y llegar aquí donde está el marcador. Y así es como por el lado derecho se ve la costura por la parte de los hombros. Así es como queda. Traté de unir hileras con hileras para que quede mucho más uniforme. Aquí lo que voy a hacer es hacerle las mangas, teniendo en cuenta que esta hilera que tengo de base es de punto alto, y si voy a continuar con el mismo patrón, la que continúa. Ok, voy a venir acá. Ya he unido acá con medio punto y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Dejo 1 y 2 puntos, y en el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejo 1 y 2 puntos libres, y en el siguiente medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda la vuelta. Finalizo la vuelta con punto deslizado. Ahora, para subir la siguiente, acá tengo 5 cadenitas y voy a hacer punto deslizado acá. Ahí está, hago 1, paso a la siguiente cadenita, 2, y ahí hago una cadena, y en la siguiente cadenita medio punto. Así hago 1 y 2 cadenas de separación, paso al siguiente espacio y medio punto. 1 y 2 cadenas en el siguiente medio punto, 1 y 2 cadenas en el siguiente medio punto, y así por toda la vuelta. 1 y 2 cadenas, medio. Para finalizar esta vuelta, acá en el medio punto hago punto deslizado. Ok, ahora la siguiente vuelta del patrón es la de los puntos altos, así que desde ahí voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada en este espacio de 2 cadenas, hago 1 y 2 puntos altos. Acá donde está el medio punto, ahí hago un punto alto. En el espacio de cadenitas, 2 puntos altos, y arriba del medio punto un punto alto, así por toda la vuelta. Aquí ya voy a cerrar esta vuelta en la tercera cadena con punto deslizado. Ahora la siguiente vuelta del patrón es esta. Entonces voy a hacer una cadena y en el mismo espacio medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Dejo 2 puntos libres y en el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4,
5 cadenas, dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente medio punto, y así por toda la vuelta. Ya, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, para cerrar esta vuelta, hago punto deslizado en el medio punto. Siguiente, acá tengo 5 cadenas y voy a hacer una en la siguiente, 2 puntos deslizados, una cadena de altura, y en la cadenita que sigue ahí medio punto. Ahí está. Entonces hago 1, 2 cadenitas y en el siguiente medio punto, 1 y 2 cadenas, en el siguiente medio punto, 1 y 2 cadenas, en el siguiente medio punto, por toda la vuelta. Y para cerrar esta vuelta, acá está el medio punto que hice al inicio y ahí hago punto deslizado, y así es como se ve. Ahora la siguiente vuelta es la de los puntos altos. Subo 3 cadenas desde ahí, tomo lazada en este espacio, 1 y 2 puntos altos, acá donde está el medio punto, un punto alto, y así es como vuelve y se repite nuevamente la secuencia de este patrón. Yo voy a avanzar tan largo como quiera que quede mi manga y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Ok, ya he avanzado un poco y hasta el momento así es como va quedando la manga, así que vamos a continuar tejiendo. Ok, ya aquí he avanzado con la manga y he tejido aproximadamente 39 centímetros de largo para la manga. Ahora le voy a dar una terminación aquí. Bien, desde acá voy a hacer una cadena en el mismo espacio, medio punto. Paso al siguiente, medio punto. En el siguiente, medio punto. Ahí está. Si te das cuenta, estoy deslizando la agujeta, agarrando una sola hebra, así, y medio punto. Al siguiente medio punto, y así hasta completar la vuelta. Mira aquí cómo va quedando ese bonito detalle. Al llegar aquí al último punto voy a deslizar por acá así y automáticamente hago medio punto. Entonces acá voy a marcar ese punto para identificar que aquí es donde finaliza e inicia cada vuelta. Entonces a partir de ahí continúo tejiendo medio punto. Esta vendría siendo la segunda vuelta de medio punto. Al llegar aquí donde está el marcador, nuevamente lo voy a quitar y en ese punto voy a deslizar la agujeta pasando por una sola hebra y hago medio punto. Nuevamente coloco el marcador ahí y continúo tejiendo medio punto por cada punto disponible. Entonces esto es lo que yo voy a repetir vuelta tras vuelta hasta ya completar el largo de lo que es la manga. Bien, entonces si tú haces la manga más corta, tú puedes cambiar o personalizar las terminaciones, o también le puedes dar este bonito detalle porque se ve muy, pero muy diferente. Entonces voy a avanzar y ya regreso. Miren todo el largo que le he dado a la manga, así es como se ve. Me encantó este detalle de acá. Se ve muy, pero muy bonito. Aquí tengo un nudo bien reforzado y lo siguiente que voy a hacer es, desde acá voy a unir. Aquí hay 3 cadenitas, entonces en la cadena número 3 hago medio punto. Paso a la siguiente, medio punto. Y así voy a continuar, medio punto por cada punto disponible, por todo el contorno de lo que es el escote. Estos son los botones que les voy a estar colocando desde acá. Ahora que ya sabes hacer este modelo, puedes ponerlo en práctica y utilizar tu habilidad en el crochet. Si este video te gustó, recuerda que nos vemos en el siguiente y no te olvides de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bye bye.